Lo que están observando ustedes es una de las playas de Noja, uno de los parajes más bonitos de Cantabria. Nos hemos acercado durante 3 jornadas a esta localidad cántabra para hacer memoria de Luis Vicente de Velasco, el héroe cántabro del siglo XVIII que defendió el Castillo del Morro y que todavía sigue siendo un hombre al que le rinden pleitesía y le rinden honores los ingleses. Bueno, pues nos hemos acercado aquí para recordar la conmemoración del 5º centenario del Cano Magallanes, la primera circunnavegación, la primera vez que se demostró que la Tierra era redonda. Hemos participado y hemos conocido sobre todo cultura y también, como no, diversos espectáculos bajo la organización siempre del Ayuntamiento de Noja y en esta ocasión con la Universidad Complutense de Madrid. Vamos a escuchar a los grandes protagonistas, vamos a escuchar a embajadores, los dos, el de España en Filipinas y el de Filipinas en Madrid. Seguidamente, como decimos, vamos con lo mejor de estas 3 jornadas, recordando al Cano y Magallanes aquí en Noja. Estamos con Jorge Moragas, embajador de España en Filipinas. ¿Cómo valora usted este encuentro en Noja, en Cantabria? Bueno, lo valoro muy positivamente por varias razones. En primer lugar, la calidad de este encuentro y estas jornadas en términos de académicos, la participación de grandes historiadores y conocedores del legado hispánico en Filipinas, 500 años después, en este año conmemorativo de la primera circunnavegación, el episodio filipino va a ser analizado y estudiado y difundido pues, por un catálogo de académicos, profesores y ponentes de primer nivel. Por lo tanto, hago una valoración muy positiva en el Palacio de Albaicín, en la Villa de Noja, en Cantabria. Me parece que es un espacio maravilloso para la reflexión, para la memoria, para el recuerdo y para el análisis histórico de un episodio de la historia de la humanidad de gran importancia y trascendencia, 500 años después. Ha realizado usted una exposición brillante en la inauguración sobre lo que supone en la historia de España este evento. Bueno, agradezco el calificativo de brillante. En todo caso, en la historia de España demuestra la conmemoración 500 años después de ese episodio, pone de manifiesto algo tan evidente como esa época en la que nuestro país pues, tenía sus fronteras más allá de lo que es la península ibérica, más allá incluso de América, y con Filipinas pues, le daba esa trascendencia al imperio español en el siglo XVI, XVII, de que no se ponía el sol, porque Filipinas está no en las antípodas técnicamente, pero muy lejos y en otro lado del mundo, y eso permitía que España pues, tuviese una proyección que trascendía lo que era América, llegaba a Asia y hacía que el sol no se pusiese en el imperio español. La época dorada en términos históricos, y 500 años después pues, es justo y acertado, desde mi punto de vista, rememorar y recordar ese episodio que cambió la historia del mundo, la primera circunnavegación del globo, con participantes evidentemente españoles, pero no solamente de nuestro país en esa expedición, financiada por la Corona, Carlos I, estamos hablando de 1519, 1521, y con cántabros ilustres, como se ha recordado aquí, que participaron, como Juan de Santander, en esa epopeya, esa gesta histórica. 3 años después de que partiesen las 5 naves de Sanlúcar de Barrameda, al mando de Fernando de Magallanes, 250 marineros y personal de todo tipo, y 5 naves iniciaron esa aventura hacia lo ignoto, hacia lo desconocido. Descubrieron el estrecho Magallanes, bautizaron y navegaron por primera vez el Océano Pacífico y se encontraron con las Filipinas. Eso ocurrió hace 500 años. Tras el episodio filipino, Magallanes fallece porque se implica demasiado en la defensa de una isla, Cebú, frente a un rival tribal, Lapu-Lapu de la isla de Mactán, y paga con su muerte esa defensa, esa implicación, y eso produce una sucesión en los liderazgos que termina con Juan Sebastián Elcano, quien de forma
osada y visionaria, pues decide volver 3 años después a España, circunnavegar por primera vez y demostrar la redondez del planeta de una forma práctica y tangible, y llega a Sanlúcar de Barrameda, repito, 3 años después, con 18 hombres de los 250 que habían salido y con una sola nave. Bueno, eso yo creo que es una de las gestas de la historia de la humanidad que merece ser recordada, y con ocasión de este seminario pues lo vamos a hacer con los mejores académicos aquí en Noja. Ya por último, ha valorado usted muy positivamente las relaciones actuales entre España y Filipinas, ¿no? Sí, estamos en un momento, no me atrevería a decir dulce, pero sí muy óptimo en nuestras relaciones bilaterales 500 años después, y nuestra relación tanto cultural como económica está increciendo. Hay un intercambio comercial cada vez más importante, no solamente de inversión española en Filipinas, sino también de inversores filipinos en España. En distintos sectores de nuestra economía, la presencia de empresarios y empresas filipinas es cada vez más importante. Y yo lo valoro muy positivamente, tanto cuantitativamente por el volumen de inversiones como cualitativamente por los sectores en los que se producen: educación, construcción, restauración. Estamos hablando de miles de millones invertidos por filipinos en España en los últimos tiempos. Y grandes empresas españolas haciendo inversiones en infraestructuras, energías renovables en Filipinas. Es decir, que el estado de la relación es óptimo y positivo, y creciendo y mejorando. Muchísimas gracias, Jorge Morales. Nada, un placer. Estamos con Philippe Lhuillier, embajador de Filipinas en España y en Andorra. Sí. Ante todo, ¿qué tal se encuentra usted en Noja, en Cantabria? Fantástico. Es la primera vez que vengo a este lugar. Estoy en España más de 3 años y medio ya, pero siempre estoy en Madrid trabajando. Ahora, primera vez que salgo, creo que voy a volver con mi familia. Embajador, disculpe, ¿cómo se llama la prenda que lleva usted puesta en estos momentos? Este estoy usando, se llama Barong Tagalog o traje filipino. Hay dos clases. Este está hecho de piña, después este es más formal, después tenemos el otro que es blanco, que para todos los días, que es más fresco. Bueno con este Barong Tagalog, que se usa todo el día en Filipinas, porque por el calor, aunque lloviendo, lo podemos usar. Gracias. Bueno, su visita se debe a la circunnavegación del Cano Magallanes. Sí. 500 años después estamos aquí. Sí. ¿Cómo ve usted ese acontecimiento, embajador? Como digo, desde que llegué yo, siempre digo, ¿qué pasó con la amistad de Filipinas a España? Filipinas estábamos debajo de España por más de 300 años. ¿Qué pasó? Por eso ahora estoy aquí, estoy empezando otra vez para ver qué puedo hacer como embajador. Después con Complutense University estamos haciendo ahora una conexión de estudios que quisiera que los españoles sabrán más de Filipinas, y vamos a invitar profesores de Filipinas que vengan aquí en España para ver qué tenemos en Filipinas, porque lo encuentro que falta mucho. Debemos de empezar, pasó los 500 años, vamos a empezar ahora a ver qué cosas podemos hacer para los dos, para España y Filipinas. Vamos a saber más cosas. A su juicio, queda mucho por saber entonces de qué es lo que sucedió y por qué estamos aquí. Sí, es muy verdad. Como digo, con todo lo que estaban hablando ahora del qué pasó con Magallanes, con todas esas cosas, creo que ahora debemos de cambiar cómo pensar, qué hacer ahora.
cómo hacer negocio económico. Estoy aquí en España, ojalá que haya más compañías en España que van a ir a Filipinas, porque como sabes, estamos en Filipinas, estamos en el grupo de los ASEAN sitios, hay más de 600 millones de personas en esta propiedad del mundo. Quisiera yo los españoles que vayan a Filipinas, abren negocio allá, como tenemos algunos españoles, compañías que están allá en Filipinas, pero nada más que necesitamos más. Comentaba el embajador español en Filipinas, Jorge Moragas, que la situación, la relación entre ambos países es exquisita. Sí, debemos de hacer más, mucho más. Como digo, tenemos tantos filipinos aquí en España, gracias a España, que cuando están aquí creen más españoles en filipinos, porque les tratan muy bien aquí. Gracias, no tengo problema eso. Era embajador antes en Italia, diferente historia. Aquí los filipinos están muy contentos, no nos dan problemas en la embajada. Pues muchísimas gracias, embajador. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, estamos con Miguel Luque Talabán, que es el director del curso de la circunnavegación que se ha celebrado en Noja. ¿Cómo lo valora, profesor? A nivel global, entiendo el curso, pues yo creo que es una oportunidad de volver a revisitar aspectos relacionados con el viaje de circunnavegación al globo de Magallanes Elcano, concitando a varios especialistas, algunos muy conocidos, españoles, que han trabajado desde hace muchos años sobre el viaje de circunnavegación, pero no nos hemos querido quedar solamente lo siempre tratado del viaje de circunnavegación, sino también ver las repercusiones que tuvo este viaje en los siglos posteriores. Por eso cerramos el curso el próximo jueves, centrándolo en el siglo XIX y en la transición hacia la modernidad. Es decir, que hemos querido hacer un barrido por la historia de Filipinas, teniendo como eje conductor el viaje de circunnavegación al globo y las consecuencias que este viaje tuvo después. Es un curso bien conformado en su conjunto desde este Palacio del Albaicín de Noja, ¿no? Bueno, hemos tratado también de que sea un curso que sirva para acercar al público interesado que está siguiendo las conferencias con mucho interés y además participando, no solamente la primera parte de la historia de las Filipinas y del Pacífico con la relación con España, con el mundo hispánico, sino también acercarle a la historia de las Filipinas, que es un tema muy importante para la historia de España, pero que sin embargo en libros de texto y a nivel general es bastante desconocido todavía para el público, incluso el público interesado. Por eso también hemos aprovechado el curso como una oportunidad de acercar esta interesante y fascinante historia al público general. Por contar alguna de las preguntas del público y que a usted le ha llamado la atención, ¿por qué no se habla castellano en Filipinas? Bueno, porque es una pregunta difícil en un momento breve de captado en cámara, pero bueno, básicamente porque en Filipinas la presencia hispánica durante los siglos XVI a XVIII, incluso avanzado el XIX, fue muy tenue y solamente concentrada en puntos muy concretos del archipiélago, de tal manera que el español tampoco estuvo extendido por todas las islas, y cuando los norteamericanos entran en el archipiélago después de la guerra hispano-norteamericana en 1898, sí practican una política lingüística muy intensiva que lo que hace es que la población filipina aprenda inglés sin haber pasado previamente por el aprendizaje del español, que insisto, solamente se hablaba en lugares muy concretos del archipiélago, por ejemplo la ciudad de Manila, la ciudad de Cebú y algunos otros puntos de las Visayas o algún lugar de Mindanao, pero no era un idioma extendido por todas las islas. Ya por último, profesor, ¿qué le ha parecido a usted el mensaje de los dos embajadores, tanto de España como de Filipinas, de acercar posturas, acercar mundos? Y eso lo han dicho aquí en Noja 5 siglos después. Pues a mí me parece muy emocionante. Yo creo que el acto de inauguración del curso, yo estoy profundamente agradecido como director del mismo, al Ayuntamiento de Noja, al señor alcalde, a la Universidad Complutense, que fraguó la cátedra de estudios sobre Filipinas, cátedra extraordinaria, y a los embajadores que se han desplazado, el embajador de España en Filipinas,
Filipinas y el embajador de Filipinas en España, que se han desplazado al curso para participar en la inauguración, asistir a las sesiones de esta mañana y además pues, apoyarlo con su presencia este curso de verano. Creo que su mensaje de relaciones es fundamental y creo que ese mensaje que han dicho que sigamos otros 500 años de amistad es importantísimo. La comunidad hoy en día no solamente es la relación histórica que tenemos y que es un trampolín para seguir construyendo, sino que tenemos un presente de relaciones bilaterales muy fuerte, ¿no? En España hay una importantísima comunidad filipina que vive y trabaja, no desde ahora, sino desde hace muchos años, muchos de ellos profesionales muy reconocidos, y por eso las relaciones tienen que seguirse fomentando. Filipinas es un socio estratégico en el sudeste asiático y España es un socio estratégico para Filipinas en el mundo europeo. Por tanto, las relaciones tienen que seguir fluyendo como hasta ahora. Muchas gracias, profesor. Muchas gracias. Estamos con Adelaida Sagarra, profesora titular de la Historia de América en la Universidad de Burgos. Eso es. ¿Qué tal se encuentra usted? ¿Cómo ha valorado estos encuentros de Noja? La verdad es que ha sido un día espectacular. He reencontrado a antiguos amigos y he conocido gente nueva, todos muy interesados, y hemos podido mostrar nuestras investigaciones sobre temas que tienen que ver con la circunnavegación, la cartografía, ahora ya por la tarde más centrándonos en el Pacífico y las Filipinas, y creo que ha sido una visión muy completa porque cada uno, como digo, desde nuestra perspectiva hemos ido construyendo como un relato mucho más amplio de lo que habitualmente se cuenta de lo que fue el viaje, su preparativo, su trascendencia. Pues estoy muy contenta y muy satisfecha, la verdad. Han venido los dos embajadores respectivos, tanto de Filipinas en Sí, España como de sí, España sí. en Filipinas, y está siendo y ha sido unas jornadas muy interesantes, ¿no? Sí, efectivamente. La verdad es que ha habido un ambiente de una gran cordialidad y diálogo, y eso es muy importante, y muchas veces viene facilitado por la propia naturaleza de los cursos de verano, que son quizá como mucho más distendidos. La presencia de los embajadores pues lógicamente ha atraído la atención, pero no deja de ser también como un reconocimiento histórico a algo que pasó hace 5 siglos, que creó un nexo global entre mundos muy distintos y desconocidos hasta entonces, y que hoy, cuando se celebra una reunión científica de este tipo, pues quieren estar presentes, porque no deja de ser nuestra historia común, aunque haya podido tener nuestros desencuentros. En el fondo tenemos mucho más en común de lo que nos haya podido diferenciar la historia. Dentro del panorama nacional es usted una de las personas más relevantes y más conocedoras de este acontecimiento de la circunnavegación. ¿Le parece bien el conjunto de actos que se están realizando tanto en toda España, en resumidas cuentas? Bueno, yo no diría que soy una de las personas más célebres en este sentido. Me parece muy interesante porque cada quien, desde su perspectiva y con sus posibilidades, se están llevando a cabo, pienso, muchos actos culturales de mucho nivel científico, pero también divulgativo, porque creo que es interesante que esta conmemoración implique a toda la sociedad, los medios de comunicación, las redes sociales, es decir, que los estudiosos, los investigadores, o como dirían mis alumnos, los frikis, pues que sabemos del tema ya lo sabíamos, pero en cierto modo una conmemoración siempre es una oportunidad para contar la historia de una manera diferente, más completa, para promover nuevas investigaciones, y en ese sentido yo creo que cualquier cosa que se pueda llevar a cabo tiene su lugar y es muy importante. Ha adelantado además usted en Noja que en Burgos va a realizarse otra exposición, ¿no? Bueno, en Burgos estamos tramando un gran evento cultural para reivindicar la importancia que tuvo Burgos como gran ciudad cosmopolita y mercantil en todo este viaje y su entorno, pero todavía no puedo dar muchos más detalles porque se va a llamar algo así como el sueño especiero, pero de momento es el sueño de un pequeño grupo de estudiosos interesados en estos temas. Pero indudablemente, si llegamos a poder aterrizar en ofertas más concretas, me pondré en contacto con usted para que pueda dar a conocer esta primicia. Por supuesto que sí. Muchísimas gracias por venir A al usted. Palacio del Albaicín de Noja. Al revés, ha sido una oportunidad. Muchas gracias. Estamos con Francisco Mellén Blanco, vicepresidente de la Asociación de Estudios del Pacífico. Ha disertado usted en la conferencia aquí en el Palacio del Albaicín de Noja sobre el armamento que había en la circunnavegación de Elcano y Magallanes, lo que llevaban las naves. Sí, efectivamente, he desarrollado esa ponencia porque ha sido tocada por muy poca gente
y doy a conocer en primer lugar la artillería que llevaba las naves y en segundo lugar pues los cuerpos de infantes que se componían de piqueros, arcabuceros, ballesteros y lanceros. Entonces hay que destacar que claro, que España entonces estaba terminando, España y en general Europa, se había terminado la Edad Media y entrábamos en el Renacimiento. Ya el sistema de la artillería iba cambiando poco a poco, pero aún así se llevaron lombardas o bombardas gruesas, que esas los llevaban las naves, y después a su vez llevaron versos, llevaron falconetes y llevaron arcabuces, o en algunos documentos vienen como escopeta. ¿Cómo valora usted los encuentros de Noja, del Cano Magallanes? Pues sinceramente estoy encantado, porque a Noja era la primera vez que venía, yo acabo de venir de otras jornadas de ESLES y las encuentro fabuloso, porque es desarrollar y divulgar la historia de España para que la gente tenga conocimiento, y me quedaba asombrado de las personas que han asistido al curso, que se han apuntado, que unas más, otras menos expertas, pero todos amantes de la historia de España. Muchísimas gracias, Francisco Mellén. Nada, muchas gracias a usted. Bueno, estamos con Montserrat León Guerrero, profesora titular de la Universidad de Valladolid. Ha disertado usted acerca de la era de los descubrimientos y la búsqueda de la especiería aquí en Noja, en estas jornadas sobre el Cano Magallanes. ¿Qué nos ha aportado su conferencia y en qué ha consistido exactamente, Montserrat? Bien, desde la organización me pidieron que tratara este tema, ya que soy especialista en Cristóbal Colón y la primera época de los descubrimientos españoles hacia el Atlántico. Y lo que hemos intentado es hacer una visión global, una visión general de los 30 primeros años, desde que Cristóbal Colón en 1492 consigue descubrir unas tierras más allá del océano, lo que él pensaba que eran las tierras asiáticas, la tierra de la especiería, y que poco a poco, según se fueron descubriendo primero un grupo de islas en la zona del Caribe, después la zona norte de Venezuela, llegando ya al continente americano, poco a poco la información que fue llegando de estos viajes y de los posteriores, en los que ya Colón no era el protagonista, no tenía la exclusividad de viajar a estas nuevas tierras, uniendo esas pequeñas piezas del puzzle, se fue reconstruyendo la costa americana, siendo conscientes de que era algo que obstaculizaba el paso, sin ser en un primer momento conscientes de que era todo un continente que recorría de norte a sur la esfera terrestre, y lógicamente no se pensaba que el Pacífico estaba detrás de esta gran masa de tierra, y que entre las dos, entre el Pacífico y el continente americano, constituían un tercio de la esfera terrestre. ¿Por qué? Porque Colón tenía unos cálculos erróneos de las dimensiones de la Tierra. Él pensaba que era más pequeña de lo que es. Entonces esto hizo que él pensara que pudiera llegar antes, y no se sabe si por suerte o por desfortuna encontró todo un nuevo continente. Él siempre pensó que estaba en tierras asiáticas, lo representaba continuamente en la cartografía que él hacía, en las cartas que enviaba a los reyes, también porque si no había llegado a tierras asiáticas no le correspondería ninguno de los privilegios que le habían concedido. Fueron 30 años en la que continuamente se fue recorriendo hacia el norte y hacia el sur de las costas venezolanas, como decía, a las que había llegado Colón, para respetar sus derechos, buscando el paso. Fue un plan descubridor, conscientes de que había que encontrar cómo conseguir llegar hacia Asia, encargado por los Reyes Católicos a Juan Rodríguez de Fonseca. Juan Rodríguez de Fonseca, obispo de Burgos, organizó todo este plan para que poco a poco se fuera dibujando el perfil de ese obstáculo que, como digo, no pensaban que fuera tan grande como todo un continente como el que ahora sabemos que es América. Finalmente, con la expedición de Magallanes, que tuvo que finalizar Juan Sebastián Elcano, y también de manera inesperada, dando por primera vez la vuelta al mundo, se fue consciente de que había que recorrer dos grandes atlánticos, más un estrecho lleno de canales en que no era nada sencillo conseguir atravesar para poder llegar a tierras asiáticas. Aún así,
A pesar de los grandes esfuerzos económicos, esfuerzos humanos, 5 naves salieron, solamente 2 regresaron, una antes de tiempo, informando que sí que se había conseguido llegar a lo que querían en el estrecho, pero sin atravesarlo. La San Antonio, a cargo de Esteban Gómez, y finalmente la Victoria, como todos conocemos, capitaneada por Elcano. Se pensó en cómo poder encontrar una ruta alternativa. Como decíamos, el plan de Fonseca era buscar al norte y al sur de Venezuela. Se creó una nueva casa de contratación, la existente estaba en Sevilla para asuntos de esas tierras que había al otro lado del Atlántico, y para las que encontraron al otro lado del Pacífico crearon la casa de contratación de La Coruña. Solamente hubo 5 expediciones, fue una casa de poco tiempo de duración, de 1522 a 1529. La primera estaba a cargo de Esteban Gómez, precisamente el que había regresado para dar noticia de que habían encontrado la entrada al estrecho. Buscó hacia el norte, llegó hacia la zona más o menos de lo que es el actual Nueva York. Como tampoco lo encontró, volvió. Una nueva expedición a cargo de Loaiza, en la que también participó Elcano, volvió a atravesar el estrecho, llegó a tierras asiáticas, pero se perdió durante muchos años, allí sin saber nada de ella desde la península. Otras 2 nuevas expediciones salieron de La Coruña, pero no consiguieron ni siquiera atravesar el estrecho. A partir de ese momento, entre otras cosas, porque oficialmente Castilla vendió los derechos de las Molucas a Portugal en el Tratado de Zaragoza, y porque vieron que era muy complicado, como decía, atravesar 2 Atlánticos y un estrecho, se empezaron a organizar nuevas expediciones hacia Filipinas exclusivamente, pero ya desde tierras de Nueva España, desde la fachada pacífica de México. A su juicio, Montserrat, ¿cómo valora las jornadas que han tenido lugar en Noja, la exaltación de los valores españoles con la circunnavegación del Elcano Magallanes? Creo que sigue siendo necesario dar a conocer estos hechos. Quizás en el ámbito académico sea algo suficientemente conocido, pero es muy bueno que se divulgue y que se dé a conocer a todos los niveles, tanto políticos como sociales. Evidentemente también es una cuestión cultural, como se ha demostrado a lo largo de las jornadas, porque ha habido también conferencias no solo de cartografía, no solo de cuestiones geográficas, sino también de cuestiones etnográficas y culturales, también económicas. Es decir, que la primera vuelta al mundo supuso un gran avance geográfico, pero también para nuestra economía y nuestra sociedad, que sería distinta hoy en día si no hubiera ocurrido así. Muchísimas gracias por su aportación. Bueno, pues estamos con la profesora María Cruz Berrocal, profesora del Instituto Internacional de Investigaciones Prehistóricas de la Universidad de Cantabria. Cuéntenos en estos momentos cuál es la situación de las investigaciones que se están llevando a cabo en Taiwán. Sí. Bueno, tenemos un proyecto en marcha ya desde hace unos cuantos años en Taiwán, y tenemos como objetivo estudiar cómo es la interacción, sobre todo uno de nuestros objetivos fundamentales es cómo es la interacción entre la colonia europea, española primero y holandesa después, y las poblaciones locales taiwanesas austronesias. Hemos encontrado restos que son verdaderamente únicos en la región de Asia-Pacífico, en particular la iglesia del convento colonial y el cementerio asociado, que nos permite estudiar antropológicamente, también genéticamente, y todas las enfermedades posibles que fueron transmitidas en esa situación. Y es una investigación, como digo, que es bastante pionera en este momento y en la región, en ese contexto, en ese marco cronológico. Tenemos previsto seguir haciendo excavaciones y sobre todo seguir analizando los materiales que están ahora mismo almacenados allí en Taiwán, y el sitio va a ser musealizado porque su relevancia es tan grande que el gobierno taiwanés ha decidido que bueno, hay que abrirlo a la visita pública y hay que musealizarlo. Ha estado usted comentando en su conferencia, profesora, que no hay muchas personas investigando lo que usted está haciendo en Taiwán. Ni en Taiwán ni en toda la región del Pacífico hay gente que específicamente se esté dedicando a investigar ese momento colonial temprano. Estamos hablando del siglo XVI, siglo XVII, porque se pone mucho más énfasis en las investigaciones coloniales, pero posteriores, de segunda ola, podríamos decir, ¿no?, que es a partir de James Cook, el famoso navegante, Bougainville y otros navegantes ingleses y franceses. Ahí sí se pone énfasis en qué consecuencias tuvo eso para las poblaciones locales, pero no en lo que pasó 2 siglos antes
con los contactos recurrentes y sistemáticos que establecieron los españoles y los portugueses con muchos de los archipiélagos. Es un tema que tiene gran interés, pero evidentemente no es dominante en la historiografía del momento, porque eso de alguna forma tenía que venir desde España, porque nuestro background, nuestro bagaje histórico nos permite comprender que esos contactos fueron de gran calado, pero eso no se entiende desde otras historiografías europeas. Su conferencia forma parte de las jornadas culturales Luis Vicente Velasco que se han organizado aquí en Noja con motivo del 5º centenario de la circunnavegación Elcano-Magallanes. ¿Cómo valora usted estos días de investigación, de cultura aquí en Noja? A mí este tipo de encuentros me son muy útiles, muy interesantes, porque no es común que gente de historia y gente de arqueología se una a discutir sobre un tema particular. Entonces a mí me resulta muy enriquecedor el contacto con los historiadores e historiadoras que tienen perspectivas completamente distintas a la mía. Me permite aquilatar muchas cosas y ajustarlas mejor desde el punto de vista histórico, y también ver cuáles son las preguntas relevantes que tienen en la disciplina histórica, compararlas con las mías, ¿no? Y también mostrar qué es lo que podemos hacer desde la arqueología para construir un conocimiento histórico más profundo. Pues profesora María Cruz de Rocal, muchas gracias. Gracias. Estamos con Miguel Ángel Ruiz Lavín, alcalde de Noja. ¿Cómo ha sido la preparación de estas jornadas de la circunnavegación Elcano-Magallanes? Bueno, es una evolución de lo que son las jornadas culturales Luis Vicente de Velasco. Luis Vicente de Velasco, un ilustre vecino del municipio de Noja, que defendió La Habana en 1762. El Ayuntamiento de Noja y esta corporación apostó por poner su nombre en el sitio que le merece o que le corresponde, y llevamos intentando pues varios años ya enaltecer esa figura de Luis Vicente de Velasco. El año pasado, en plena pandemia, se nos planteó hacer bueno, pues estas jornadas culturales de una manera coartadas por las circunstancias pandémicas, y este año pues hemos evolucionado hacia unas jornadas poniendo en valor los 500 años de la circunnavegación y la vuelta al mundo de Magallanes y Juan Sebastián Elcano. Yo creo que han sido unas jornadas fantásticas. Hemos contado con algo que yo creo que es un hito histórico en Cantabria, que es la participación y la colaboración de la Universidad Complutense de Madrid, la Cátedra de Filipinas. Y bueno, pues la verdad es que yo creo que han sido unas jornadas dignas de mención y con un gran nivel, tanto en los planteamientos como en sus ponentes, que hemos podido disfrutar de ponentes de altísimo nivel dentro de la villa de Noja. Noja es algo más que playa, sol y verano, tiene una apuesta importante por la cultura, y desde este equipo de gobierno que lidera el Partido Regionalista de Cantabria, pues yo creo que es un plus más para Noja el tener unas jornadas como estas, y parte de las que nos faltan en el mes de agosto para terminar las jornadas culturales. Alcalde, hemos podido hablar con los ponentes, así como con los dos embajadores, el de España en Filipinas y el de Filipinas en Madrid. Han alabado no solamente la organización, sino el lugar. Está usted detrás del Palacio de Albaicín, donde se han desarrollado las jornadas. Ha sido una exaltación cultural y lo han alabado la organización y la preparación. Bueno, vamos a ver, ha sido para nosotros un honor poder tener a los dos embajadores, tanto al de Filipinas en España como al de España en Filipinas, en la apertura de estos cursos. Y bueno, pues hemos sentado las bases o los cimientos para establecer una estrecha colaboración y poder hacer ciertas actividades más en años sucesivos, e incluso también fuera de lo que es la temporada estival. Tenemos que preguntarle por el virus, por la pandemia, perdone, pero es así. ¿Cuál es lo que nos puede aportar usted? ¿Qué está haciendo el municipio? Bueno, pues mis vecinos, mis visitantes, mis hosteleros, mis pequeños y medianos comerciantes, mis pequeños y medianos empresarios, creo que fueron ejemplares en su comportamiento el verano pasado y son ejemplares este año. Yo llevo reivindicando durante mucho tiempo que Noja no puede ser medida con los mismos baremos que se miden a otros municipios
en función de la población de derecho. Nadie me hace caso. Esto para nosotros creo que es una situación muy complicada después de lo que hemos vivido desde marzo del año pasado, y creo que alguien tiene que reconsiderar las decisiones que ha tomado. Yo desde luego que he pedido que Noja, como digo, no sea medida en función de la población de derecho, sino la población de hecho. Noja este próximo fin de semana tendrá 65 o 70.000 personas en el municipio, y obviamente pues los contagios tienen que ser superiores a los índices que corresponden a una población de 2.500 habitantes. Yo creo que esto no hace caso a nadie. Yo mañana, viernes, tendré una reunión con el consejero en Santander, que nos han emplazado a una reunión para clarificar este tema, y desde luego que creo que tienen que tomar otra serie de decisiones que no sean tan perjudiciales para lo que es los pequeños y medianos empresarios de Cantabria, y en este caso los que a mí me afectan, que son los de Noja. Y gran parte del verano que queda por delante todavía, ¿verdad? Pues estamos en el ecuador del verano, y bueno, pues comenzamos una primera semana de agosto que es muy complicada, y que, como digo, insisto, alguien se tiene que reconsiderar las decisiones que toma, con todos mis respetos a los técnicos de salud pública, que entiendo que tienen una situación muy complicada que valorar, pero que bueno, pues la dependencia que la economía nojeña y la cántabra tiene del turismo ahora mismo es tal que creo que tendrían que explorar otras vías o valorar otra serie de circunstancias que yo, a mi modesta opinión, no las están haciendo, y no podemos permitir que se llegue a circunstancias de estas características, empezando por el primero y terminando por el último, porque tanto las personas que toman decisiones como nosotros mismos, como nuestros vecinos, tenemos que ser responsables, tenemos que tener prudencia y tenemos que ser conscientes de que el virus está ahí, que no se ha ido, que ha venido para quedarse, y que no podemos relajar, porque los principales agentes contra el virus somos nosotros. Muchas gracias, alcalde. Gracias a vosotros.